están? Un gusto de estar nuevamente acá con ustedes. Quiero que me permitan expresar los sentimientos. Si bien es cierto, hemos estado en muchas jornadas de análisis con diferentes invitados, pero hoy día quiero compartir con ustedes que a mí me embarga un sentimiento de mucho orgullo y emoción de tener la posibilidad de invitar a un gran escritor de acá, de nuestro país, que hoy ha tenido la gentileza, la humildad y la sencillez de acompañarnos en este programa. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Pablo Simonetti. Muchas gracias a ti y realmente es un honor estar con ustedes. Gracias. Bueno, y no podía estar con nosotros también la directora, la jefa de la Biblioteca Municipal, que es la gestora de esta visita hoy día, que es la señorita Matilde Araya. Como dice, también para mí es un orgullo como sanvicentana contar con nuestro destacado Pablo Simonetti, un destacado escritor chileno que nos acompaña hoy día. Muchas gracias por ese trabajo, Matilde. Podríamos avisarle al tiro a nuestros auditores, espectadores, que vamos a estar a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal, hablando con Matilde sobre distintos temas de mi literatura, porque así alcanzan a llegar. Así es, por eso vamos a hacer rapidita nuestra entrevista para que nos alcancemos a desplazar también y tener la posibilidad de ver esa ponencia que usted va a hacer. Muchas gracias. Bueno, vamos a partir. Pablo, cuando indagamos la biografía, digamos, de su historia, nos encontramos con varios antecedentes en relación a su historia familiar, a sus padres, a los libros que ha escrito, y entre otras cosas lo describen como un escritor chileno y activista en favor de los derechos de las minorías sexuales. Esa es como la visión que nosotros encontramos. Pero, ¿quién es Pablo Simonetti según Pablo Simonetti? Mira, yo soy, primero que nada, un escritor que diría se salvó del mar proceloso de la vida y pudo ir a caer a esta costa de la literatura, que es una costa tan acogedora, tan personal, un mundo en el cual uno tiene la libertad para pensar, para actuar, incluso para estar, ¿no? Yo estoy en el lugar donde quiero y ahí es donde escribo. Verdaderamente me siento una persona muy afortunada de haber encontrado mi vocación, que esa vocación me llene de regalos, como el regalo de estar aquí, y también que yo en ese encuentro con mi vocación también desarrolle un estado de contento, de estar, no diría feliz, pero estoy en el lugar en que quiero estar. Esa es quizás la principal definición que yo le doy a la literatura, haber encontrado el lugar en mi vida en el cual me siento cómodo y que no tengo que estar pensando quién soy, ni cómo soy, ni generando espejos, ni representaciones de mí mismo que no son necesariamente las que yo siento de manera profunda y verdadera. Y por otra parte, me ha tocado, por la posición que la misma literatura me ha dado como una exposición pública, me tocó hacerme parte de la causa de los derechos de la diversidad sexual. Fui 2 años presidente de la Fundación Iguales, fui fundador primero, después 2 años presidente, ahora ya soy solo director, pero siempre mi acción en ese lugar que ya podríamos decir que es un lugar político de participación de la sociedad civil, siempre me vi como un escritor. Con un escritor gay, es parte de mi personalidad, es parte haber salido al mundo como una persona gay en un mundo que todavía discriminaba a las personas LGBT en Chile. Por supuesto que me marcó. Mis novelas tratan sobre el tema de la identidad, no solamente de la identidad sexual, sino de todas las formas de identidad. Entonces, siempre que estuve yo trabajando, tanto en mi literatura como en el mundo de la diversidad sexual, tuve esta perspectiva de la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda llegar a ser quien quiere ser o quien siente que es, ¿no? Y no estar coartado por su sociedad, por su entorno, por su familia, por su trabajo. Y por eso también nosotros en la Fundación Igual hemos trabajado más allá incluso de la defensa de los derechos y la dignidad de la diversidad sexual, sino por la idea de vivir en un país diverso, de que somos un país diverso y que deberíamos enorgullecernos de esa diversidad porque es fuente de riqueza para todos nosotros.
y que a nosotros de repente nos cuesta entenderlo, ¿verdad? Porque nos reconocemos como una sociedad en que ya hemos ido aceptando digamos, las diferencias. Personalmente, dentro de mi familia, a mí me ha tocado el honor, digamos, de tener también un hermano que nos ha permitido entenderlo, porque él lo ha asumido, lo vive en plenitud. Pero hay muchas cosas que a uno también cuesta entenderlas dentro de nuestro rol antiguo, histórico que traemos como sociedad. Entonces, por ejemplo, cuando vienen como todos estos logros que han tenido como digamos, del matrimonio civil y que incluso la unión civil y que ha tenido, y la ley antidiscriminación y que tiene como diferentes nombres porque nos cuesta entenderlo y por eso va cambiando del nombre, porque todos lo sentimos que no es como el adecuado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿para qué? Yo le preguntaba un día a mi hermano, ¿pero para qué el matrimonio? Yo no entiendo, yo creo que uno puede aceptar la diversidad, pero ¿por qué necesitan casarse? Y él me lo explicaba muy bien, yo creo que sería bueno que lo compartiera eso, porque nos cuesta entenderlo como sociedad. El amor de pareja es algo inherente al ser humano, independiente de que sean parejas de distintos sexos o de parejas del mismo sexo. El establecimiento de ese amor, el reconocimiento de ese amor desde el punto de vista público, siempre ha tenido un valor porque reconoce a la otra persona en la vida. Por ejemplo, en mi caso, mi pareja pasa a ser mi marido y en ese sentido pasa a ser la otra persona de mi vida. O sea, claro. Realmente hay un reconocimiento de parte de la familia, de parte de las instituciones, de parte del Estado, que amparan esta relación de pareja y hacen posible que ella fructifique en todos los sentidos posibles. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, hay un tema de reconocimiento, porque claramente cuando hay estatutos diferentes respecto de la forma en que tú estableces una vida familiar, y esto quizás es lo más importante, las familias tienen todas la misma dignidad. Y cuando tú le dices, esta familia tiene más derechos y más posibilidades que esta otra familia, porque esta es de distinto sexo y esta es del mismo sexo, tú estás haciendo un acto de discriminación arbitraria y estás impidiendo una igualdad de oportunidades en el desarrollo de esa vida familiar. Y la vida familiar es fundamental en la vida de cualquier persona, no es un asunto trivial ni secundario, es esencial, es el fundamento, es donde nosotros, aparte de verter nuestros sentimientos, también es la forma en que crecemos, en que nos conocemos, en que nos prodigamos a otras personas. Entonces, no creo que puedan haber familias de primera y de segunda clase. Creo que todas las familias tienen que ser tratadas con la misma vara por parte del Estado y recibir el mismo reconocimiento. Y ese reconocimiento es importante porque hace que no solamente sea el Estado después el que reconozca a esa familia, sino que sean todas las instituciones, las clínicas, los cementerios. Mira, ya para llevarlo a un tema puramente de derechos, en las leyes y los reglamentos del Estado hay más de 6.800 menciones a la palabra cónyuge, o cónyuge, o viudo, o viuda, todo lo que tenga relación con la institución matrimonial. Todos esos son reglamentos y leyes que le dan algún tipo de favor, lugar, posición, a veces también prohibiciones, o impedimentos para, por ejemplo, un marido no puede contratar a su mujer si es empleado fiscal en su repartición pública, por ejemplo, eso es una prohibición. Pero la mayoría son derechos y este reconocimiento del que te hablo. Y cuando uno ama a alguien y establece una vida familiar con esa persona, uno quiere que esa persona sea reconocida en su vida como la persona más importante, la que te puede representar, la que puede tomar decisiones por ti, la que te acompaña. Es decir, uno no tiene que ir por la vida diciendo, no sabe lo que pasa, que él es mi pareja, sino que él es mi marido y ya, y listo, se acabó. Entonces, yo creo que tiene dimensiones legales, tiene dimensiones socioculturales, tiene dimensiones familiares, por ejemplo, que son muy importantes. La posibilidad de establecer un núcleo que está generado por el amor y que finalmente da pie a una vida en común. Bueno, y aprovechando que estamos en este tema y con toda esta experiencia y con esta didáctica que usted nos explica tan bien, ¿qué
¿qué le diría usted a tantos jóvenes que nosotros aún estamos a lo mejor en esta ciudad en la cual aún tenemos mucho de el conservadurismo que usted describe en sus libros, ¿verdad? Y aún digamos en estos lugares como San Vicente o Santa Cruz, o los lugares que nos ven, hay muchos jóvenes o adultos que no han sido capaces de asumir su sexualidad. ¿Qué le diría a usted? No hay mejor lugar en el mundo que el lugar que uno siente y vive como propio. Y esa sensación de vivir una vida de prestado, una vida enmascarada, una vida con más de una cara, esa sensación de estar inventándose una vida para que los demás crean que somos otra cosa de lo que somos, es un calvario. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es que la identidad no es solamente el tema de la identidad sexual no solamente responde a un espacio de lo privado, que mucha gente dice, bueno, pero esto es una cosa mía y nadie más tiene por qué saberlo y yo veré lo que hago en mi cama, pero para afuera yo levanto un muro. Porque eso no es tan así. Nosotros nos relacionamos con los demás desde nuestras identidades. Y el ser quienes somos, de partida, genera más confianza, despierta más cercanía, hace que las amistades se funden en un lugar de verdad y no de disimulo. Entonces yo creo que eso es primero que nada fundamental, la forma en que nos relacionamos con los demás. Pero esta identidad, cuando nosotros la reconocemos y decimos, este soy yo, por ejemplo voy a hablar de mi caso, yo dije, este soy yo, y ahí recién yo empecé a decir, quiero ser escritor. Es decir, las cañerías vitales que yo había tapado para no reconocerme como una persona gay, también habían tapado mi vocación. Entonces cuando yo dije, yo soy gay, y por favor acéptenme como son y quiéranme como soy, cosa que finalmente mi familia, mi entorno, mi gente hizo, también fui capaz de encontrar mi vocación. Y una vez que tenía mi identidad sexual y además tenía mi vocación, también fui capaz de encontrar un lugar en el espacio público y trabajar por mi país. Entonces asumí una responsabilidad social que si yo me hubiera negado en primer lugar quién era, no habría llegado nunca a asumirla y nunca habría sido escritor y hubiera sido una persona muy infeliz. Y yo soy, te digo, no diría que soy una persona feliz, pero soy una persona contenta. Voy por la vida alegre de donde estoy, de lo que hago, de lo que pienso. Entonces, esa sensación de estar siempre en el lugar equivocado o en la piel que no es la tuya, yo creo que no hay sentimiento esencial más fuerte que sentirse bien en la propia piel. Qué bien, la felicito. Matilde, gracias, digamos, a la gestión de la biblioteca en la cual tú estás en la jefatura, ¿cómo surge la invitación al señor Simonetti aquí a nuestra ciudad? Miren, el año pasado, en noviembre, a nosotros como biblioteca pública nos invitaron a un seminario internacional de bibliotecas públicas. Nos invitaron por la gestión que se hace en la biblioteca, porque se destaca, entre otras comunas, lo que hacemos en la biblioteca. Y nosotros nos llevaron a la FILSA, a la Feria Internacional del Libro en la Estación Mapocho. Y habían varios escritores. Y me encontré con Pablo, que estaba firmando sus libros. Y yo dije, no, este libro, Jardín, tenemos que tenerlo en la biblioteca como primicia. Y lo compré y me acerqué, me puse en la fila, porque había una fila. Y yo le dije, soy Matilde de la Biblioteca de San Vicente, y nos gustaría que fueras porque tus libros son muy demandados en nuestra biblioteca, son muy leídos. Y él, como se ve aquí tan gentil y amablemente, dijo, fantástico, he escuchado hablar de San Vicente, comunícate conmigo por Facebook. Y aquí está, pues. Así fue. Una persona muy cálida y cercana. Me escribió por Facebook, de ahí nos cambiamos al email y después nos pasamos al WhatsApp y ya al final terminamos hablando por teléfono así como 2 veces a la semana. Bueno, si nosotros nos pusiéramos en el tema de sus libros, yo creo que tendríamos mucho y para eso vamos a ir ahora, lo vamos a acompañar al Teatro Municipal para saber un poco más acerca de eso. Vamos a hablar de Madre que está en los cielos, sí, que acaba de salir una edición aniversario. Vamos a hablar de Jardín, que es mi última novela que salió en octubre. Hay muchas preguntas de y eso, también del resto de las novelas. Hay muchas preguntas de eso, pero nos vamos a guardar para ir al Teatro Municipal y escucharlo. Sí.
en este mismo marco en la cual nosotros le preguntábamos un poco cómo le transmite usted a la población de nuestra ciudad, como escritor también. Sabemos que usted está dictando unos cursos para la gente que tiene interés por escribir en la Universidad Finisterra. Entonces también ahí uno dice, bueno, ¿cómo es la gratuidad? ¿Cómo va a transmitir mi experiencia? Porque también ocurre que en los sectores como en los pueblitos más pequeños, cada uno se encierra en su marco y como que le cuesta compartir porque quiere triunfar nomás, entonces siente que el otro es competencia. Entonces cuando vemos como la gratuidad de que el escritor quiera que haya más escritores, por un lado, ¿cómo es esa experiencia y qué le dice también a tanta gente de acá de estos pueblos que tienen muchos sentimientos, muchos dolores, muchas vivencias, muchas historias que les gustaría transmitir a través de la escritura, pero no tiene el espacio por donde canalizarla? Mira, voy a dar 3 respuestas. La primera es que uno tiene siempre que imaginarse al mundo completo como el espectador, el lector, el oyente de su arte. Yo creo que nunca hay que pensar el arte en términos de locales o regionales o nacionales. Siempre está el mundo entero a la espera de artistas que representen sus identidades de la manera más bella y más emocionante y sobre todo que te haga pensar, que te haga dialogar con la obra, que tú la leas y estés conversando. O sea, yo leo novelas de escritores colombianos, escritores ingleses, escritores bengalíes, y ellos logran despertar en mí una avidez literaria, artística e intelectual muy fuerte. Entonces yo creo que nunca hay que estar pensando en pequeño, sino que en la literatura y todas las artes son siempre para pensarlas en grande. Lo segundo que quiero decir es que el taller, la gratuidad, se la debemos a la Universidad Finisterra. Son ellos los que financian este proyecto y es algo de lo que me costó convencerlos, porque claro, ellos son una universidad que viven de vender sus cursos, de sus carreras. Claro. Pero les dije, miren, en literatura hay mucha gente que tiene capacidades, pero no tiene la posibilidad de pagar lo que cuestan los talleres literarios gratuitos. Y nosotros tenemos en Chile una historia de talleres literarios que han formado generaciones de escritores. El primero y más conocido es el de José Donoso, que lo hacía en su casa, y él elegía a las personas, y en ese taller estuvo Carlos Franz, estuvo Fouillé, estuvo la Marcela Serrano, Gonzalo Contreras, Arturo Fonteno, o sea, una generación completa, Marco Antonio Laparra, entera. Después de ese tiempo, en el año 97, se empezaron a hacer unos talleres en la Biblioteca Nacional, en que estaba Escármeta, en que estaba también Carlos Cerda, había más gente involucrada, y de ese taller también salió una generación, la generación que publica al mismo tiempo que conmigo, Alejandra Costamaña, Nona Fernández, Marcelo Leona, no sé, Rafael Gumuso, un montón, toda una generación completa. Entonces eso fue lo que les conté, le dije, esto permite que se reúnan las mejores cabezas literarias que están en un minuto produciendo y cuando están partiendo, ¿no? Y se genera una conversación literaria entre ellos. Entonces aquí vamos a la tercera parte de la pregunta. ¿Qué les diría yo a los artistas, a los escritores, a las personas que les gusta escribir acá? Los potenciales escritores de acá. Primero que nada, antes de cualquier taller o cualquier cosa, lean. O sea, hay mucha gente que quiere escribir, pero si uno no lee, yo creo que no hay ninguna posibilidad de convertirse en un escritor más o menos razonable. La lectura no solamente es fuente de lenguaje, fuente de ideas, fuente de inspiración. La lectura es, no sé, es como se me vienen unas metáforas medias terribles a la cabeza, pero es como la tierra donde crece la literatura, ¿no? Sin esa tierra, sin ese sustrato, no hay literatura. Sencillamente uno construye frases, no sé, la literatura es un arte. O sea, cuando alguien me dice, oye, qué bonito cómo dice esto, yo lo he pensado tantas veces, pero nunca se me ha ocurrido cómo escribirlo, cómo ponerlo en palabras. Le digo, bueno, eso es lo que yo hago. Esta idea se la tomé a John Banville, que es un escritor irlandés que acaba de estar la semana pasada acá en Santiago, pero decir, mira,
la literatura no es poner tu sentimiento sino que hay un arte que está detrás, que uno lo trabaja y lo desarrolla. Y la mejor fuente para reunirse con ese arte es la buena literatura. Entonces, lean, porque ahí están los maestros, ahí están las mentes más preclaras y uno, yo creo que leyendo a Balzac, a Henry James, a Tolstoy, puede aprender a escribir. Es cosa de seguirlos, digamos, con método y con interés y con amor por la literatura. Y la otra cosa que ayuda mucho es conversar sobre la escritura. Por eso, porque el taller, por ejemplo, mío, lo bueno que tiene es que reúne gente muy buena. Entonces ellos finalmente conversan entre ellos, se pasa el libro, se comentan los textos que escribe el otro, se hacen críticas cruzadas. Esa conversación literaria yo creo que es buena. Entonces lo que propondría, lo podría hacer, ojalá la misma biblioteca, sería una cosa preciosa que la biblioteca organizara un taller literario con una persona que hiciera de mediador, porque el taller literario ni siquiera necesita un maestro, sino alguien que preste un lugar, un espacio, un tiempo, una mediación, donde se puedan imprimir textos, por ejemplo, y la fotocopia, qué sé yo, y conversar, y cambiarse el libro, y decir, oye, ¿leíste a tal? No lo leí yo. Mira, anda a sacarlo de la biblioteca, por ejemplo, y léelo, porque ese tipo de escritura que ese autor hace es muy parecida a la tuya. Y uno empieza así a encontrar a sus padres, a sus ancestros literarios. Entonces yo recomiendo eso, leer y hablar de literatura, Ahora, para que esto ocurra, uno tiene que tener un tiempo para sí mismo. Y eso es lo que yo creo que más escasea en el mundo de hoy. Pero acá todavía tenemos tiempo. Sí, pero no sé si tenemos más. Tienen tiempo. Yo sé que, claro, en Santiago pasamos perdiendo el tiempo arriba de los autos y qué sé yo. Pero así todo, yo veo que la gente hoy pasa mucho tiempo viendo televisión, pasa mucho tiempo trabajando en sus casas para sí mismo o para otros, las madres. Espero que los padres ya también estén trabajando en sus casas para el bienestar de la familia, pero digo al interior de las casas, no afuera, pero uno tiene que tener una hora que sea, 1 hora o 2 horas de silencio, en donde uno diga, yo hoy día voy a escribir, voy a leer, voy a pensar, pero algo que esté uno con uno mismo y con sus pensamientos y sus anhelos literarios. Ese espacio es difícil, yo por lo que me he dado cuenta, aunque uno pareciera que tiene más tiempo, aquí viviendo en esta bellísima zona, además, para salir a caminar. Por ejemplo, la contemplación es un acto que está muy unido a la literatura. Yo camino todos los días 2 horas, por lo menos. En la mañana y en la tarde, salgo un rato en la mañana, otro rato en la tarde. Caminar, estar con uno mismo, pensar en su vida, darle vuelta a tus textos y a tus lecturas. Muchas gracias. No, gracias. Hemos tenido aquí un mini taller con el señor Simonetti. Y ya sabemos que nos queda poquito tiempo, no tenemos mucho más poder decir, pero ¿qué le has comentado tú a Pablo de cuál es el comportamiento en relación al interés por la literatura de acá de los sanvicentanos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo le comentaba a Pablo que nosotros con gusto y con orgullo nos damos cuenta que San Vicente lee. Nosotros lo percibimos en la biblioteca, ha aumentado los usuarios, las inscripciones, se ha sumado los adolescentes, hemos traído literatura para adolescentes, las mamás se acercan con sus chicos a leer el rincón infantil. O sea, yo pienso que San Vicente sí tiene esa cultura de leer, de ampliar los espacios del intelecto a través de la lectura. Yo pienso que es una buena pega. Y del corazón. Y del corazón. Yo pienso que es una buena pega que están haciendo los colegios y la familia, porque la primera escuela es la familia. O sea, el niño tiene un modelo, los niños siguen los modelos, y en este caso el modelo lector es la familia. Yo aprendí a leer robándome los libros de la biblioteca de mi madre. Qué bien. Cada uno parte ahí con algún interés, ¿no es cierto? O a veces hay un libro que a uno le marca y eso. Claro, hay un título que te llama, una portada, cualquier cosa. Sí. Yo siempre digo, partan leyendo lo que les gusta y después nos podemos poner más exigentes y buscar aquellas lecturas que vayan a engrandecer
la capacidad de análisis literario, de gozo literario, pero uno tiene que partir por algo. Bueno, sin duda hay montones de cosas que a mí me hubiese gustado preguntar. Una de las cosas que me cautivó fue su primera novela, esto de Madre Nuestra que está en los cielos, que también, aparte de leerla yo, ha ido recorriendo, porque también uno no tiene que ser egoísta y hay que prestar los libros, ¿verdad? Y devolverlo. Yo soy re malo para prestar libros, fíjate. Sí. ¿Saben Los libros, a mí, si yo hay un libro que uso, porque hay libros a los que yo vuelvo siempre, ¿no? Sí. Que son mis libros tutelares, y eso yo no los presto. No se presta. No, ni a mis mejores amigos, ni a mis escritores, y amigos escritores que saben el valor, le digo, mira, consíguetelo, porque realmente, no, además que a mí me pasa mucho, yo estoy escribiendo y de repente me acuerdo, hago asociaciones con esos libros. Bueno. Y bueno, y yo le decía que esta es una de las novelas que, digamos, que me marcó y que como que a uno le da el interés de seguir leyendo a ese escritor. Y entonces me comprometo de ir a verlo ahí ahora y para que nos cuente de eso y ojalá nos compartiera y nos dejemos como la inquietud, la pregunta hecha y usted allá nos cuenta. Que a mí me impresionó mucho el narrador de ese libro, que es una señora de 77 años que empieza a hablar de su vida, ¿verdad? A esa altura de la vida empieza a reflexionar sobre su familia y lo que sucede en cada uno de ellos y a perdonar y a entenderlo. ¿Cómo surge que Pablo Simonetti asuma este rol? Eso yo se lo dejo como para ir a escuchar allá la respuesta. ¿Qué te parece? Y si le puedes preguntar allá, porque va a haber una ronda de preguntas para el escritor. Entonces van para a haber que Pablo muchas. responda. La invitamos entonces a las personas que quieran ir y hacerle preguntas sobre las inquietudes de su libro, de este mismo libro que tú decías del jardín, que también es muy precioso y también tenemos muchas cosas que preguntar acerca de él. Así que los invitamos, no sé, Matilde, invítalo. Bueno, que los televidentes sanvicentanos y los que están en comunas vecinas rápidamente a arreglarse y partan al teatro a las 7 porque ya prontamente el escritor va a estar allá deleitando a todos los presentes con toda esta trayectoria literaria y exitosa trayectoria literaria que tiene acá en nuestro país y en el extranjero también. Gracias a ustedes y sigamos conversando más tarde. Y muchas gracias por estar acá con nosotros. Ha sido un momento muy grato. Hemos aprendido mucho de usted, lo hemos estrujado así en un poquito de tiempo. Claro, así que le damos las gracias y a toda la gente que nos acompaña, que disfrute igual que nosotros de esta clase magistral, entre comillas, que nos ha dado el señor Simonetti. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.